Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. Fray. Vamos a comenzar con nuestra lección de hoy, viernes 12 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la En vida la y vida en y en la la muerte, ampárame, oh dulce muerte, Señor. gran Señor. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos estado mirando lo que dice el profesor de Fiores acerca de cómo la devoción a la Virgen Santísima se ha desenvuelto a lo largo de los siglos. Y lo último que veíamos eran las controversias entre la sociedad de la Restauración posterior al gobierno de Napoleón y los impulsos, los intereses, la tendencia de la Iglesia Católica a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción como un privilegio concedido a la Santísima Virgen en atención a los méritos de Jesucristo. Pero ese privilegio con el que está definido el dogma de la Inmaculada Concepción nos daba la pauta para comprender en qué forma en el siglo XIX se vivió a nivel social en Europa Central el ámbito, se vivió pues esta cuestión de los privilegios. Es decir, que algunos sí tenían unos beneficios que no todos en la sociedad lograban obtener, pero está la dificultad ahí, la lucha entre que todos tengan los mismos recursos, los mismos accesos a los derechos humanos, los mismos derechos a la educación y por otra parte la tendencia a privilegiar algunos miembros o sectores de la sociedad. Eso es lo que quedó claro de la última lección que vimos acerca de la devoción mariana en el siglo XIX. Hoy vamos a ver cómo también en el siglo XIX el culto mariano se une al compromiso social entre los cristianos, entre los católicos, entre los medios de evangelización en Europa Central. Estamos en la página 344 y el título del tema que estamos tratando es Culto Mariano y Compromiso Social. Y dice el profesor de Fiores que en el siglo XIX existió una conexión entre la devoción a la Virgen María y la actividad educativa, caritativa y de fomento de las obras sociales. Dice el profesor de Fiores que hay un autor de apellido Nicolás que reconoce que la devoción a Santa María se caracteriza por la actividad cristiana, en la medida en que la imagen de la Virgen es la señal distintiva de toda obra de caridad cristiana. Y las devociones a María son el alimento de todo celo y de toda caridad de ese siglo XIX. María desde la entraña del cristianismo infunde en la sociedad un hálito de amor por el prójimo y por ello dice el profesor de Fiores que en la sociedad la presencia de María influye en una triple dirección, en la dirección de la doctrina, de la moral y del culto. Su incidencia en las obras de caridad, la incidencia de la imagen de María en las obras de caridad se realiza a través de las órdenes y de las congregaciones religiosas. Y para ello cita a un autor de apellido Nicolás que dice en su libro La Virgen María y el Plan Divino, dice este autor que el culto a la Virgen contribuye
a la vida de las instituciones de beneficencia, que todo lo que en ellas son y hacen debe ser considerado como el medio vital de la existencia misma de sus actividades cristianas. Entonces, pues, el culto a la Virgen contribuye de manera que las instituciones proponen su actividad evangelizadora, su actividad catequística, con el apoyo o con la ayuda, con la referencia a la devoción mariana. El profesor de Fiores nos invita a que veamos qué sucedió en el Concilio de Livorno, en el Congreso Mariano de Livorno, en el norte de Italia, puesto que ahí se debatió el sentimiento de la caridad, ese sentimiento que mueve las instituciones religiosas, los grupos de asistencia social de la Iglesia, y que hace que se consolide ese sentimiento de caridad solamente donde está presente el culto a la Virgen. El profesor de Fiores afirma que la devoción mariana derrama en el corazón de los fieles tal plenitud de inspiraciones cristianas que son fuente contra el vicio y que abren todo sentimiento vigoroso y gentil. Más aún, en ese Congreso Mariano de Livorno se consideró indisociable el culto mariano y la caridad. El otro autor que cita el profesor de Fiores, de apellido Semeria, propuso ofrecer un banquete a los pobres que fuese auspiciado por los que participaron en ese Congreso Mariano de Livorno. Es decir, que quisieron llevar a la práctica lo que estaban diciendo de que la devoción mariana debe alimentar, debe nutrir todas las actividades de catequesis, actividades sociales, actividades de caridad. Por eso se propuso en ese Congreso de Livorno ofrecer un banquete a los pobres, ya que era un congreso mariano. Pues dijeron, bueno, vamos a poner en práctica lo que estamos diciendo, que toda obra de caridad debe estar iluminada, alimentada, animada por la devoción a la Virgen Santísima. Y en un plano de promoción de las obras sociales, se situaron muchos sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, que buscaban llevar adelante ese ideal del Congreso de Livorno. Y a menudo estos grupos de catequesis, de promoción social, llevan un nombre mariano. Dice el profesor de Fiores, por ejemplo, el título que se puso de moda en ese siglo XIX, María es la madre benigna que alienta a proseguir la obra educativa, que es una frase de Don Bosco, el autor de las escuelas en donde se lleva a cabo la educación católica. Y constituye esta presencia de María en las obras de educación, constituye el origen de cualquier otra actividad apostólica que se presente en las asociaciones o grupos religiosos. También habla de Bartolomé Longo, que muere en 1926, es decir, en el primer cuarto de siglo del siglo XX. En la vida de este personaje, Bartolomé Longo, se establece un parentesco entre la devoción mariana y la actividad social en favor de los marginados. Ampliando el radio de su actividad, Longo se dirige al pueblo, sobre el que ejerce una influencia pedagógica mediante opúsculos, pequeños libritos
mediante pequeños libritos de devoción mariana, en donde se impulsa la obra pedagógica, como por ejemplo la novena de impetración a la Virgen del Rosario de Pompeya, propuesta por Bartolomé Longo en 1889 y que en 1974 alcanzó la edición número 1153. Y en esta pequeña obra de Bartolomé Longo, la novena de impetración a la Santísima Virgen del Rosario de Pompeya, se alcanzó una impresión de varios millones de ejemplares. Sin duda, dice el profesor de Fiores, que es el campeón de las ventas de la Mariología, este pequeño opúsculo de Bartolomé Longo, publicado en 1877. La difusión de este folleto no se puede trazar, no se puede seguir, pero lo que sí se sabe es que en 1949, o sea, la mitad del siglo pasado, este opúsculo de Bartolomé Longo, súplica a la Regina del Santo Rosario de Pompeya, había alcanzado 1105 ediciones, como para decir que era una obra pequeña, pero que estaba muy difundida en Italia, en el centro de Europa. Bartolomé Longo, dice el profesor de Fiores, presenta la figura de María y propone algunos elementos concretos para su culto, como es exaltar a la Virgen Santísima, multiplicar las devociones, promover un movimiento que fomente el conocimiento de los privilegios de María y practicar el culto mariano. Bartolomé Longo se sitúa entre aquellos autores que se propusieron elaborar una espiritualidad mariana dirigida al pueblo, a las clases desamparadas espiritual y materialmente, a fin de rescatarlas de su indigencia moral e inmunizarlas contra el veneno de la incredulidad. En su obra que también publicó Bartolomé Longo, que se llama Los 15 sábados, el autor Bartolomé Longo adopta un lenguaje que brota del corazón y se dirige al corazón de los fieles. Cuando componía la novena de impetración a la Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, Bartolomé Longo no se consideraba satisfecho hasta que sintiera brotar de sus ojos una corriente de lágrimas que empapara las páginas que iba escribiendo. Es decir, que Bartolomé Longo buscaba sobre todo animar con un sentimiento de devoción lo que él escribía para que los fieles siguieran esos pequeños opúsculos devocionales dirigidos a Santa María. Dice Bartolomé Longo que el pueblo debe vibrar cuando dirige una oración a María, cuya presencia se percibe al mismo tiempo maternal y poderosa. El libro de la súplica de impetración a la Virgen del Rosario de Pompeya pone el nombre de María como augusta, bendita, buena, amada, coronada, omnipotente por la gracia, que son títulos que le atribuye Bartolomé Longo a la Virgen Santísima en esa pequeña obra, y la invoca como reina de la paz, reina del perdón, madre nuestra, madre de los pecadores, abogada, esperanza nuestra. La imagen que Bartolomé Longo propone a los fieles que lean ese pequeño opúsculo es la imagen que él experimentó en carne propia, porque percibió una fuerza salvífica, un protagonismo en el plan de Dios, la presencia operativa de María en la historia. Ante esta imagen de María, Bartolomé Longo hace que brote un anhelo espontáneo de contacto personal con ella por medio de la oración.
Por ello, Bartolomé Longo propone el rezo del rosario desde esta perspectiva. Del mismo modo que dos amigos que a menudo practican juntos, tratan de ajustarse el uno al otro en las costumbres, así también nosotros, conversando familiarmente con Jesucristo y con la Virgen, al meditar en los misterios del rosario y al vivir juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser semejantes a Cristo y a la Virgen, porque nuestra bajeza, nuestra indignidad, será capaz de aprender de estos elevados ejemplos, Cristo y María, el hecho de vivir como humildes, como pobres, como pacientes y como perfectos. Es decir, que para Bartolomé Longo la educación de la conciencia va pareja con la devoción a la Virgen María, como lo propone en estos breves párrafos que el profesor de Fiores entresaca de sus obras que ya hemos mencionado, que son dos. La más antigua, la novena de impetración a la Virgen del Rosario de Pompeya en 1889, y la otra, los 15 sábados de Bartolomé Longo, que publica en 1879. Pues son dos libritos que dice el profesor de Fiores que alcanzaron miles de ediciones. Dice que alcanzó la novena de impetración, alcanzó 1153 ediciones y que se han impreso varios millones de ejemplares. Y por eso el profesor de Fiores dice que ese librito, el de la impetración, novena de impetración a la Virgen del Rosario de Pompeya, es el campeón de las ventas de Mariología de 1974. Aunque lo compone en 1889, pero alcanza su número máximo de ediciones en 1974. Es decir, 84 años después de que comenzó a publicarse esta obrita de Bartolomé Longo, alcanza la máxima cantidad de publicaciones en la Italia del siglo XX. Y así continuamos con el capítulo 17 que nos propone el profesor de Fiores bajo el título María en el siglo XX, entre la libertad y el totalitarismo. Vean, ya llegamos al siglo XX, al siglo pasado, ya recorrimos 19 siglos de historia de la devoción mariana, siguiendo estos párrafos que nos ofrece el profesor de Fiores, que tanto le han costado a él, porque toda la vida se dedicó a dar clases de Mariología, y nosotros estamos siguiendo sus pasos con este librito que nos dejó como herencia, que se llama María, Síntesis de Valores. Aquí, al iniciar el capítulo 17, que lleva por título María en el siglo XX, dice el profesor de Fiores como introducción o como un resumen también de lo que va a tratar. Con el paso del siglo XIX, caracterizado por el sentimiento al siglo XX, se abre una nueva fase cultural centrada no ya en una única facultad del hombre, como era el sentimiento o la razón durante la época de la Revolución Francesa, sino que en el siglo XX el hombre se abre a la nueva fase cultural en su integridad, en su totalidad, como administrador responsable de su libertad. El cambio del siglo XIX al siglo XX, dice el profesor de Fiores, puede resumirse como el tránsito de la objetividad positivista a la subjetividad de la exaltación del sentimiento romántico a la exaltación de la libertad humana. Exaltación que conducirá, en último término,
al resultado de una corriente neohumanista que debe medirse con el nacionalismo y con el totalitarismo como corrientes políticas que surgieron también en el siglo XIX. Entonces aquí el profesor de Fiores propone esta comparación de lo que sucedió en el ámbito de la devoción mariana, que él cataloga con el título de corriente neohumanista. Hay que contraponerla, hay que compararla, esta corriente neohumanista del siglo XX, con las otras dos corrientes importantes también del siglo XIX, perdón, del siglo XX, el nacionalismo y el totalitarismo. Entonces, dice el profesor de Fiores que el siglo XX no puede recibir el nombre adecuado a para que se reúna todas las características de ese siglo en una sola palabra. Dice que el profesor de Fiores dice que con este capítulo, el capítulo 17 que habla de María en el siglo XX, quiere clausurar 2 milenios de devoción mariana, de cristianismo, y que por ello los historiadores y los especialistas en antropología formulan juicios acerca de la centuria que dejaban a sus espaldas de una manera que definían el siglo XX desde diversas perspectivas, conscientes de que el nuevo milenio, el siglo XX, alumbraría una época diferente, no solo desde el punto de vista cronológico, sino también desde el punto de vista cultural y por tanto antropológico. Dice el profesor de Fiores, así resume este siglo XX, dice que no se puede dar un nombre unívoco a la cultura mariana, al cristianismo del siglo XX, porque afirma que en este siglo XX se desarrollaron muchas corrientes culturales, antropológicas, y por ello define el siglo XX como el siglo de muchos rostros. Lo define según características interpretativas de orden cronológico, moral, cultural y religioso. Entonces vean cómo para definir lo que sucedió con la devoción mariana en el siglo XX, el profesor recurre a esta complejidad de términos. Dice que el siglo XX fue un siglo en donde la cultura se expresó en diferentes categorías de orden cronológico, de orden moral, de orden cultural y de orden religioso. Y entonces, pues, por ello dice que el siglo XX tiene una especial dificultad para comprenderlo. Por eso es que no se puede nombrar con una sola palabra el siglo XX, sino que hay que aplicar varios términos, como son esos que propone aquí el profesor de Fiores al hablar de las categorías interpretativas de orden cronológico, moral, cultural y religioso. Dice el profesor de Fiores, asumiendo la propuesta de Eric Hobsbawm en el libro El siglo breve, publicado en Milán en 1995, dice el profesor de Fiores que este siglo, el siglo XX, es un siglo breve, definido por Eric Hobsbawm, a causa de que en comparación con el siglo XIX, que fue el siglo extenso, porque comenzó con la Revolución Francesa en 1789 y se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial en 1915. Esa es la cronología que nos propone de Fiores, siguiendo al historiador Eric Hobsbawm. Dice que el siglo XIX comenzó al término
al inicio de la Revolución Francesa, 1789, y el siglo XX termina, perdón, el siglo XIX concluye en 1915. Por ello, asumiendo esa categorización de Eric Hobsbawm, el profesor de Fiores dice que el siglo XIX fue un siglo largo, un siglo inmenso, a diferencia del siglo XX que comienza en 1915. De modo pues que establece el profesor de Fiores esta diferencia entre el siglo XIX y el siglo XX para que identifiquemos nosotros las diferencias en el ámbito cultural, en el ámbito religioso, en el ámbito moral, en el ámbito cronológico. De modo pues que el siglo XIX lo llama el profesor de Fiores el siglo extenso. ¿Por qué? Pues porque según el historiador Eric Hobsbawm, el siglo XIX comienza con la Revolución Francesa en 1789 y concluye con la Primera Guerra Mundial, cuando concluye la Primera Guerra Mundial en 1915. Y por eso Eric Hobsbawm dice que es el siglo más extenso, el siglo XIX, por la cantidad y la calidad de los hechos que ocurrieron durante ese siglo y que siguen siendo objeto de investigaciones y de interpretaciones. Así, el siglo XX parece un momento de sándwich histórico, donde cada momento del siglo XX está situado entre dos ámbitos negativos, entre dos épocas negativas. Por ejemplo, dice que de 1914 a 1950 fue la edad de la catástrofe. Hay también un periodo de crecimiento económico de 1950 a 1970. Y hay un periodo de crisis y de descomposición que va de 1970 al año 2000. Dice el profesor de Fiores que por eso se llama el siglo XX un momento de sándwich, porque está como contenido entre dos periodos negativos. Primero, la edad de la catástrofe, que va de 1914 a 1950. ¿A qué catástrofe se refiere? Pues las guerras mundiales y desde luego la conclusión terrible de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. A eso se refiere este término de la denominación de la edad de la catástrofe. Pues también ahí habría que incluir lo de las matanzas formuladas por Hitler, que comienzan en 1939, cuando Hitler sube al poder en Alemania y que se dedica a matar judíos. Y también las matanzas que llevó a cabo Vladimir Ilich Lenin al establecer su régimen bolchevique en Rusia. Y pues también podríamos hablar de lo que sucedió acá en México después de la Revolución Mexicana, que concluye en 1917 con la Constitución Política, pero que después viene una guerra, la Guerra de los Cristeros, en donde también hay una catástrofe para el país, para México. Por eso el profesor de Fiores dice que el siglo XX se caracteriza por la edad de la catástrofe, por el crecimiento económico y por una edad de la crisis y de la descomposición. Dice que la conclusión del siglo XX se puede identificar con el acto terrorista de las Torres Gemelas de septiembre del 2001,
Entonces, para el profesor de Fiores, el siglo XX concluye con ese acto terrorista de las Torres Gemelas. Por ello dice el profesor que ese siglo no se puede nombrar con una sola palabra. Dice que es el siglo innominable, porque juzgando los acontecimientos del siglo XX, resulta que los hechos que comprende ese periodo, desde la Revolución Francesa, 1789, hasta el 11 de septiembre del 2001, pues fueron acontecimientos insólitos que abarcan diversos niveles de barbarie que se alcanzan en ese siglo por la obra particular de los regímenes totalitarios de los bolcheviques y del régimen nazista de Hitler. Para un autor judío, Isaiah Berlin, dice que el siglo XX ha sido el peor siglo de la historia. Los nombres tristemente famosos de Auschwitz, Hiroshima, Gulag, evocan hecatombes. Y el primero y el último, es decir, Auschwitz y Gulag, invocan otras tantas insensatas ideologías, en cuyo nombre se perpetraron brutales atrocidades, se empleó sistemáticamente el terror, se exterminó a innumerables inocentes. Por ello el profesor de Fiores dice que el siglo XX es sin duda el más cruento de la historia, ya que durante ese siglo XX, desde 1789 a septiembre de 2001, se dio muerte cuando menos a 150 millones de personas, cifra que algunos autores extienden a 187 millones. De modo que, poniendo los platillos de la balanza entre lo bueno y lo malo que ha sucedido en ese siglo XX, el autor de apellido Mayer afirma que lo positivo del siglo XX supera lo negativo y concluye diciendo Mayer: a fin de cuentas, no me atrevería yo a decir que el siglo XX haya sido el peor de todos, pero la mayor parte de la gente no comparte esta definición porque ni los mejores bienes ni las acciones más gloriosas de la humanidad consiguen cubrir el derramamiento de sangre inocente que grita a pleno pulmón y proclama con voz perenne el duro reproche del que se culpa al siglo XX, a causa de esas masacres, de ese periodo de derramamiento de sangre que el profesor de Fiores denomina con los acontecimientos históricos del nazismo, de Gulag y de la bomba atómica. Son pues tres acontecimientos en los que la humanidad se refleja en la barbarie cometida al matar, dice el profesor de Fiores, al menos a 150 millones de personas durante el siglo XX. Pero como dice el profesor de Fiores, tomando la palabra de Mayer, que lo positivo supera a lo negativo del siglo XX, porque a fin de cuentas, ni los mejores bienes, ni las acciones más gloriosas de la historia del siglo XX consiguen cubrir el derramamiento de la sangre inocente que se llevó a cabo en ese siglo XX, en esos acontecimientos que decimos que caracterizan los campos de concentración, Auschwitz, Hiroshima, la bomba atómica, y Gulag, con las purgas de los políticos en el régimen soviético en Rusia. También dice que el siglo XX es el siglo de la decadencia,
Y para esto cita a un autor, Spengler, que dice que después de analizar el siglo XX, el teólogo evangélico Bonhoeffer, en 1945, dice que conviene llamar al siglo XX como el siglo de la decadencia de la humanidad, porque el hombre se ve reducido a la condición de siervo de las máquinas. El hombre se ve sometido a las máquinas que se rebelan contra quien las ha creado. Dice Spengler que esta es la réplica del pecado de Adán, porque las máquinas se rebelan contra el hombre que las ha creado, y al final del camino, cuando se nos encaminó a la Revolución Francesa, al final de ese camino salimos al abismo del nihilismo, es decir, al sinsentido de la sociedad, al sinsentido de la economía, al sinsentido de la cultura. Otros ven en el siglo XX el siglo del naufragio, o también el siglo del final de la historia, porque queda clausurada, ese siglo queda clausurado con la democracia liberal. Para Bruno Forte, los últimos 20 años del siglo XX ponen fin a la parábola de la época moderna, trazada por la Ilustración, por la dialéctica y por la aparición de la posmodernidad. Pero esto lo explicaremos el próximo miércoles. Hablaremos un poco más de esta caracterización que el profesor de Fierres nos ofrece para comprender la explicación de la devoción mariana durante el siglo XX. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos acompañe todos los días de nuestra vida. Gracias, Fray. Nos vemos.